Hoy en El Frasco. Las embajadas, los consulados, son parte del territorio nacional, son parte de la soberanía del país. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. Quiero dejar públicamente en claro desde aquí, desde Damasco, que Estados Unidos tiene la responsabilidad de este ataque terrorista y debe rendir cuentas. En este caso, Irán dijo, esto es un ataque contra nuestro territorio. Esta embajada, este consulado, es parte de Irán. Y el bombardeo alevoso que ha hecho Israel no puede pasar, sin un castigo. رژیم خبیث اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Israel bajo ataque. Por primera vez en la historia, Irán ataca directamente territorio israelí. Hoy, para Occidente, para la narrativa occidental, para los medios, para DPA, para AP, para la CNN, para Deutsche Welle y otros, la víctima hoy es Israel. El impacto, la angustia de este momento, la tensión en el lugar. La ofensiva, que aviva los temores de una escalada regional, es una represalia del gobierno iraní luego del ataque contra su consulado en Siria la semana pasada. Esta respuesta se produce en base del artículo 51 de la Carta de Principios de Naciones Unidas del derecho legítimo de responder a las agresiones contra las sedes diplomáticas. Irán no podía quedarse callado, obviamente, ¿no? Ahí estaba en juego su capacidad de exigir respeto internacional como todo Estado merece, más aún una potencia regional como Irán. Hablaremos de esto y de la sumisión del gobierno argentino a Estados Unidos e Israel con nuestro invitado del día. El Frasco, con la verdadera promesa de poner en contexto la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medios sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Seguramente en las redes sociales, en algún graffiti o escrito por allí, habrán leído aquella frase de Malcolm X que hoy llevo en esta remera precisamente y que será clave para lo que abordaremos en el programa del día de hoy. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X, activista de los derechos humanos. Y casi siempre la clave está en el contexto, porque conociendo el contexto evitamos caer en la manipulación. Veamos lo que dice el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. 1. Los locales de la misión son inviolables. Las embajadas, los consulados, son parte del territorio nacional, son parte de la soberanía del país. Bueno, justamente aquello de que son inviolables fue quebrantado por Israel con un ataque sobre la sede diplomática de Irán en Damasco, la capital de Siria. 1 de abril, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco y mató a varios líderes de la poderosa Guardia Revolucionaria. La estrategia de muchos medios dominantes fue hacerse los desentendidos sobre quién fue el agresor, aunque ya todos lo sabían. Incluso más de una semana después, France 24 lo presentaba así. Irán se apresuró a abrir un nuevo consulado en Damasco, una semana después de que un ataque aéreo atribuido a Israel destruyera el anterior. Pero la prensa occidental siempre puede ir un poco más allá y esta vez dejó de lado lo que dicen los tratados internacionales para incluso tratar de exculpar al régimen sionista. ¿Cómo? Así. Israel bombardeó un complejo de la embajada iraní. ¿Eso está permitido? No, como vimos, no está permitido. Pero veamos los esfuerzos que hacen los expertos del New York Times para justificar el ataque. Es probable que Israel pueda argumentar que sus acciones no violaron las protecciones del derecho internacional para las misiones diplomáticas, dicen los expertos. Por supuesto, el New York Times, como siempre, abrió el camino al decir que el bombardeo estuvo totalmente bien, desempeñando una vez más obedientemente su papel de principal blanqueador de la propaganda del régimen israelí. ¿Te imaginas que dijeran esto si alguien se atreviera a bombardear una embajada estadounidense o israelí? Pero veamos en qué contexto el ente sionista atacó al consulado de Irán en Damasco, y es que con el genocidio en Gaza se evidenció algo que hasta un medio israelí termina admitiendo.
Decir lo que no se puede decir. Israel ha sido derrotado, una derrota total. Tenemos a un sinvergüenza como líder, alguien sin capacidad para liderar o para tomar decisiones. El artículo de Haaretz es una cachetada para toda la retórica que el denominado sinvergüenza, es decir, Netanyahu, trató de construir acerca de un supuesto triunfo que en realidad evidencia todo lo contrario. La debilidad de nuestro liderazgo fue revelada afuera. Cuantas más cabezas parlantes gritan "estamos ganando", más evidente es que estamos perdiendo. Mentir es su arte. Y no solo es el arte de Netanyahu, porque lo que vino después fue toda una operatoria mediática que buscó demonizar a la víctima del ataque, es decir, a Irán, y la BBC, por supuesto, hizo lo suyo. Netanyahu se reúne con altos funcionarios mientras crece el temor a un ataque de Irán a Israel. Nunca se podría adivinar, a partir de este titular sesgado, que Israel acaba de bombardear la embajada de Irán. Esto es similar a lo que hicieron con lo ocurrido el 7 de octubre. Evitar hablar de más de 75 años de ocupación. Y en este caso, los titulares no mencionaron que Israel bombardeó la sede diplomática de Irán. Israel y Estados Unidos en alerta máxima tras las renovadas amenazas de Irán. Sunak considera totalmente inaceptables las amenazas de Irán a Israel. A ver si lo entiendo. Llevan desde octubre compaginando un genocidio con bombardeos a países vecinos y ahora es Irán quien va a ser el causante de un conflicto a gran escala. Pero además, tras el ataque de Israel al consulado iraní, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió. Y entonces, recuerden este dato. Consejo de Seguridad de la ONU no condena el ataque contra embajada de Irán en Siria. Estados Unidos y el Reino Unido, que ni siquiera condenaron el bombardeo israelí de la embajada iraní que mató a diplomáticos y generales en Damasco, condenan a Irán por prepararse para tomar represalias. Realmente es Alicia en el País de las Maravillas. Y es que aquello de "tiene derecho a defenderse" parece un eslogan que han patentado solo para una entidad. Israel bombardea una embajada de Irán y mata a varias personas. Supuestamente, según todos los medios occidentales, tendría Irán el derecho a defenderse tras un ataque, ¿no? Pues parece que no. Que Israel puede ir matando peña por ahí, atacando todos los países que le vengan gana y los demás callados. El derecho a la defensa solo lo tiene Israel. ¿Y por qué será que Estados Unidos no condenó el ataque al consulado iraní? Quiero dejar públicamente en claro desde aquí, desde Damasco, que Estados Unidos tiene la responsabilidad de este ataque terrorista y debe rendir cuentas. Dijo que Israel empleó cazas y misiles estadounidenses en su ataque al consulado iraní y aclaró que el hecho de que Estados Unidos y dos países europeos no hayan condenado la agresión indica que Washington ha dado luz verde a Israel para cometer este crimen. Recordemos que todo esto podría ser un acto desesperado de un Israel que, hasta en medios británicos, está fracasando en Gaza y buscaría ampliar la crisis a una guerra regional. ¿Para qué? They want us to fight Iran. So, it's sort of funny in a way. The United States is begging and pleading our closest ally Israel not to antagonize Iran. Así, un Netanyahu que está entre la espada y la pared pone en serios aprietos a Biden, que se escapaba de una conferencia de prensa y volvió para decir esto. Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. ¿Es el presidente de Estados Unidos o de Israel? Ya lo vamos a averiguar. Por su parte, el líder de la República Islámica de Irán había advertido lo siguiente. رژیم خبیث اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Irán tiene todo el derecho a defenderse. Quizás la próxima vez Israel no debería bombardear una embajada. Por cierto, recordemos también que las agresiones del régimen israelí hacia Irán lejos están de haber comenzado 2 semanas atrás. Desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, los procesos de desestabilización y de ataques contra Irán, como bien lo decía la nota anterior, han significado el asesinato no solo de militares de alto rango, sino que científicos iraníes, desestabilización, ataque a instalaciones nucleares, ataque a centros energéticos, en definitiva una política de máxima presión contra Irán. Finalmente, y tal como lo había advertido Irán, respondió a la agresión israelí haciendo verdadera su promesa.
Israel bajo ataque. Por primera vez en la historia, Irán ataca directamente territorio israelí. Para aclarar términos y no ceder a la narrativa hegemónica en medios y redes, Irán no está atacando a Israel. Irán está contraatacando a Israel luego de que éste atacara su sede diplomática en Siria. Irán tiene bases legales y aplica derecho legítimo a la defensa. Esta respuesta se produce en base del artículo 51 de la Carta de Principios de Naciones Unidas del derecho legítimo de responder a las agresiones contra las sedes diplomáticas. Y parece que el otrora invencible ente israelí necesitó y mucho de la ayuda de sus socios, porque si no, el castigo a sus bases militares hubiese sido aún más severo. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania lideran la fuerza aliada que sostiene y ha servido de escudo a Israel frente a Irán. Fuerzas estadounidenses y británicas han ayudado a derribar los drones iraníes sobre Jordania, Siria e Irak. Pero ni siquiera con toda esa ayuda lograron evitar sufrir daños en sus bases. Irán bombardeó la base aérea Nevatim de Israel, que recibe regularmente entregas de armas estadounidenses. El ex miembro del Parlamento Europeo Nick Griffin publica: imágenes lejanas del ataque de represalia en los aeródromos del Negev muestra claramente que se interceptan 2 misiles, mientras que 4 logran atravesarlo. Inmediatamente, y mientras Israel quiso instalar que interceptó más del 99% de los drones, sí, claro, se activó la maquinaria para victimizar a quien inició la agresión y presentar a Irán como el provocador. Vamos a empezar a escuchar que el ataque de Irán a Israel pone en riesgo al mundo entero. Irán ha respondido al ilegal bombardeo israelí de su embajada en Damasco, Siria. Infobae al día siguiente: Irán atacó a Israel, pero pone en peligro al mundo. Y obviamente la supuesta comunidad internacional, que calla ante cada crimen cometido por el régimen sionista, pegó el grito en el cielo. OTAN condena la escalada de Irán e insta a la moderación. Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos condenan el ataque de Irán contra Israel. La OEA condena inequívocamente el ataque iraní y se solidariza con Israel. Condenan el ataque de Irán a Israel aun cuando iba dirigido a objetivos militares y fue en respuesta a un previo ataque de Israel, pero han callado durante 6 meses ante el genocidio perpetrado por Israel, bombardeando hospitales, matando niños, mujeres, periodistas, personal de la ONU y gente arrastrándose por el suelo buscando un pedazo de comida. Aberrante. Ahora, ¿qué creen que habrá hecho Estados Unidos, que, recordemos, había rechazado condenar el ataque israelí al consulado iraní en Siria? Estados Unidos exigió al Consejo de Seguridad de la ONU que condene el ataque de Irán a Israel. ¿Alguien dijo hipocresía? Pero toda esa estrategia occidental de arremeter contra quien responde a un ataque y de justificar al victimario no ha podido cuajar. Presidente de Israel, el ataque iraní fue una declaración de guerra. No, señor, fue un preciso y medido aviso tras un ataque a su embajada en Siria por parte de Israel, que sí fue una declaración de guerra. Evidentemente, y en concordancia con lo que sucedió con el genocidio en Gaza, los desesperados intentos de Occidente y la prensa occidental por lavar la imagen del régimen israelí no están funcionando, y la respuesta de Irán ha cambiado algo que evidentemente puede haber sido para siempre. Hoy Israel dio una imagen vulnerable y quizás es lo que más daño hace a los sionistas, porque ningún colono occidental viajará a ocupar Palestina sin esa falsa imagen de seguridad. Mientras tanto, el presidente de Argentina parece seguir priorizando sus intereses personales antes que los de toda una nación y se alinea con el régimen israelí. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Comunicado oficial. La oficina del presidente Javier Milei expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán. La República Argentina reconoce el derecho de los Estados-nación a defenderse. Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Tweet de la cuenta Accountable. Quienes llevan más de 6 meses justificando un genocidio porque Israel tiene derecho a defenderse, evitan mencionar el derecho de Irán a defenderse. Tweet del periodista Eduardo Feynman. El presidente Milei vuelve de urgencia a Buenos Aires para reunirse con su equipo y analizar la posición a tomar con respecto al conflicto de Medio Oriente. La alineación con el Estado de Israel es total.
Israel nos roba el petróleo de Malvinas en colaboración con el Reino Unido, pero la dirigencia política nacional, oficialista y opositora los trata como a grandes señores. La servidumbre al eje anglosionista es una política de Estado. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí hoy en el estudio a Fernando Canjiano, veterano de Guerra de Malvinas e integrante del espacio de reflexión La Malvinidad. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Fernando, allí veíamos, ¿no?, estas opiniones acerca de lo que está sucediendo, particularmente sobre Milei y este apoyo incondicional al régimen israelí, donde además hay que tener en cuenta que el régimen israelí vota siempre a favor del Reino Unido en las Naciones Unidas cuando se trata de Malvinas, ¿no? Mira, la política de Milei, tanto en el plano local como en el plano internacional, ya creo que es incalificable. Ya se han agotado los adjetivos para poder denostarla y criticarla, ¿no? En el plano de la política internacional tiene un eje muy claro, que es el alineamiento incondicional con Estados Unidos y con Israel y con las potencias occidentales. Eso lo dice él explícitamente. Sí. Por supuesto que eso ya de por sí sería gravísimo, sería lamentable, porque además la cuestión palestina, que es lo que subyace a todos los conflictos, es una cuestión nacional pendiente, al igual que nosotros tenemos nuestra cuestión nacional pendiente, que es la cuestión Malvinas, ¿no? Y que además tiene la particularidad de tener como adversarios, como enemigos, a las mismas potencias que son las que alimentan a los israelíes y les permiten perpetrar toda clase de masacres y de genocidios como el que está haciendo ahora en Gaza. No obstante eso, Milei, que dijo explícitamente que era admirador de Margaret Thatcher, ahora lleva a la práctica esa cuestión, encolumnándose en el momento incluso más agresivo y militarista del Estado sionista. El Estado sionista desde sus orígenes siempre fue un Estado militarista, porque además su carácter artificial, su carácter no natural, implantado del Estado, lo obligó a armarse, a sostenerse sobre la base de la agresión y de la expansión con sus vecinos. Pero en esta etapa el Estado sionista ha adquirido un perfil violento como pocas veces se vio, ¿no? En ese momento Milei plantea lo que plantea, y además tiene, digamos, todo en este gobierno es un gran cambalache. Tiene de vicepresidenta a Villarruel, que organiza actos y se autopercibe como malvinera, y hace actos donde le da diplomas a los veteranos de Malvinas, casi siempre oficiales, pocos soldados. Y en ese contexto, Milei viaja al sur a reunirse con la jefa del Comando Sur, hace un seguidismo ciego hacia Israel que se opone a las reivindicaciones nacionales en Malvinas. Es decir, es todo un gran disparate que yo creo que los sectores populares tienen que dejar quizás de criticarlo, porque ya, como decíamos al principio, se han agotado las palabras y está muy claro cuál es el proyecto, y tienen que reflexionar y debatir de qué manera vamos a sacarnos de encima a este demente, que además está pidiendo poderes extraordinarios. Es decir, vos imaginate si el Congreso le llega a otorgar poderes extraordinarios a este tipo. Es capaz de mañana declararle la guerra a Irán, mandar tropas bueno, se habló de llevar tropas a Ucrania, o de venderle armas a Ucrania. Es decir, se mezcla el seguidismo a ciego a las grandes potencias con una irresponsabilidad que realmente sorprende a los propios protagonistas, digamos, europeos y norteamericanos, que se asombran de tanto, no se le pide tanto, digamos, claro, ¿no? Pero este tipo, yo creo que como producto de su propio desequilibrio, indudablemente Milei no tiene recursos psicológicos, políticos, intelectuales como para ejercer el cargo que está ejerciendo, y está llevando al país a una situación extrema que uno, digamos, de tan ridículo y tan absurdo que es, una vez se lo toma medio broma, pero verdaderamente pensado seriamente es algo que puede provocar consecuencias muy trágicas para el país, ¿no? Tenemos la experiencia de atentados, de violencia. Yo siempre creo que no advierten que el principal enemigo de la comunidad judía es el Estado sionista, ¿no? El Estado sionista, con sus crímenes, con su violencia, con su militarismo, logró, digamos, en el término de 50 años, que una corriente de simpatía mundial hacia el judaísmo como consecuencia de los crímenes del hitlerismo se convierta en un repudio generalizado por sus políticas, ¿no? Es decir,
realmente a mí me parece que el peor enemigo de la comunidad judía es Israel, ¿no? Bueno, Fernando, con una mirada geopolítica, ¿no? ¿Cómo evaluás esta respuesta de Irán hacia el régimen israelí? Porque los medios no se encargan de decir Irán atacó Israel, sí, pero se olvidan de que es un contraataque, una respuesta, claro, a lo que ha sucedido con la embajada de Irán en Damasco, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo evaluás? Mira, yo estuve mirando estos últimos días todo este episodio. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero lo que caracteriza los análisis que se hacen, por lo menos en los medios más importantes, es la no mención al problema central que hay detrás de todo esto, que es lo que decíamos antes, la cuestión nacional palestina. Claro. Hay un pueblo que ha sido víctima de toda clase de aberraciones, desde la limpieza étnica de la década del 40 y 50 hasta Gaza y la cárcel a cielo abierto. Es decir, hay 6 millones de palestinos que están dispersos y sufriendo desde hace 60, 70 años permanentes ataques, opresiones. Mientras eso no se resuelva, van a existir, todo el tiempo va a existir cada vez más. Y yo creo que la política de Netanyahu ahora es una política de solución final al problema palestino. Es decir, retomando la idea hitlerista de la solución final al problema judío de la década del 30, Netanyahu está aplicando esa política hacia Palestina, ¿no? Resolver definitivamente ese problema, expulsando a todos los palestinos, apropiándose de las tierras, de Cisjordania, de Gaza. Y en el medio aparece la cuestión iraní, que indudablemente para el Estado sionista Irán es un problema porque es un contrapeso, digamos, a sus políticas y por lo tanto utiliza los medios a su alcance, todo el aparato mediático mundial, hegemónico, que distorsiona permanentemente la situación, que presenta al agresor como agredido y viceversa. Es decir, utilizan sus recursos. Lo que es sorprendente es el poder que tiene el lobby sionista a nivel mundial para poder torcer la opinión. Yo de todas maneras creo, un poco lo hablábamos antes, creo que en general hay una corriente de repudio muy fuerte hacia el sionismo y hacia el Estado de Israel y sus políticas, que yo creo que ya no, los argumentos tradicionales que ha utilizado, por ejemplo, acusar de antisemita al que lo critica y esa clase de, eso me parece que ya no sirve, digamos, ya no alcanza para poder justificar las aberraciones que comete, porque además los medios de comunicación el día de hoy ya te muestran esas aberraciones, no hay forma de ocultarlas, ¿no? Entonces la evidencia empírica es tan contundente que ya no hay discurso que pueda ocultarlo, ¿no? Fernando, vamos a volver a hablar de Milei, ¿no? Particularmente de esto que sucedió, porque se podría decir que fue recibido por la jefa del Comando Sur en Ushuaia, no el jefe de Estado recibiéndola, sino que él fue hacia y anunció la creación de una base de Estados Unidos allí. Y dijo lo siguiente. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale. Dale, que la saquen del ángulo, dale. Bueno, Fernando, como excombatiente, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque, digamos, parece olvidarse Milei que justamente Estados Unidos, a quien apoyó durante la guerra, fue el Reino Unido, ¿no? Claro. Mira, yo creo que la política de Milei lleva a un nivel extremo, digamos, lo que ya se había visualizado claramente en los tiempos de Menem, ¿no? Vos te acordarás de la política de las relaciones carnales, claro, del osito Winnie Pooh de Guido Di Tella que le entregaba a los malvineros con la ilusión de que de esa manera íbamos a ser bien vistos y en algún momento. Milei, con sus características y con su cinismo y con su locura, digamos, lleva hasta el final esa política, pero digamos en un momento histórico distinto, porque ahora estamos, digamos, asistiendo a una guerra mundial, ¿no? Ya es muy difícil disimular la proliferación de conflictos y el avance de la guerra mundial entre el bloque, digamos, occidental y China, Rusia y otras fuerzas. Entonces, digamos, ofrecer a la Argentina o proponer a la Argentina como una base geopolítica de la OTAN
ya implica estar sumergiendo al país en una situación verdaderamente seria. Este tipo está proponiendo a la Argentina como una plataforma de la OTAN, lo cual verdaderamente es un problema para las futuras generaciones porque, digamos, augura un futuro de violencia, de guerras, que uno no sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Fernando, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No, por favor, gracias a vos. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, está muy relacionada con lo que vimos en el programa del día de hoy. Fíjense. Estamos doblemente armados si luchamos con fe. Platón. Ante la desesperación por un genocidio que todo el mundo está condenando en las calles, el régimen responsable de haberlo perpetrado es capaz de incendiar no solo la región, sino al mundo entero. Y además es acompañado por quienes tienen miedo de perder su hegemonía. No lo olvidemos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Te harán amar al opresor y odiar al oprimido.